Can Yaman ha confesado algo sobre Demet Özdemir que ha dejado a todos con la boca abierta. Y la razón, no es nada de lo que esperábamos. ¿Se acuerdan de Can Yaman y Demet Özdemir? La pareja que nos tenía a todos pegados a la pantalla en Erkencikus. Pues parece que el actor turco ha decidido hablar, y vaya si ha dado de qué hablar. Hace poco en una entrevista, le preguntaron por su relación pasada con Demet, y su respuesta, ha sido explosiva. Hasta ahora todos pensábamos que la ruptura fue por motivos normales, que la distancia, las agendas apretadas, esas cosas que pasan en las relaciones de famosos. Pero Can soltó una bomba. Dijo que había cometido un error garrafal. Y lo más fuerte es que insinuó que ese error tuvo algo que ver con la forma en que manejó la fama y la presión que venía con ella. Para ser honestos, a mí me huele a que Can se dio cuenta de que se dejó llevar un poco por la locura de la fama, ¿saben? De repente estaba en la cima del mundo con fans enloquecidos, flashes por todos lados, y quizás eso nubló su juicio en muchos aspectos, incluyendo su relación. Lo que yo creo que está pasando es que él ahora, con más calma y perspectiva, se da cuenta de que quizás no fue el mejor novio del mundo en ese momento. La presión de ser el hombre del momento es brutal. Muchos dicen que Can está intentando limpiar su imagen, que quiere quedar como el chico bueno que cometió un error, pero yo sospecho algo más profundo. Creo que realmente se arrepiente de cómo trató a Demet o de las oportunidades que perdió por estar tan enfocado en su carrera ascendente. A ver, no es que lo defienda, pero entiendo que a veces, cuando te llega todo de golpe, no sabes cómo manejarlo. Y si encima estás enamorado, pues, todo se complica más. Piénsenlo, ¿cuántas veces hemos visto parejas de Hollywood, o de cualquier parte que se rompen porque la fama se los come? Es una receta para el desastre. Y si Can ahora admite que él fue parte del problema, pues, bravo por él. Es difícil para una figura pública reconocer sus fallos, ¿no les parece? Especialmente cuando ese fallo involucra a alguien a quien quisiste, o a quien admiraste mucho. Lo que me da curiosidad ahora es qué pensará Demet de todo esto. Ella, que siempre ha sido súper profesional y reservada, seguro que tiene su propia versión de la historia. ¿Se sentirá ofendida por estas declaraciones tardías? ¿O entenderá que Can está intentando hacer las paces con su pasado? Y la parte que nadie esperaba, la que nos dejó así. Cara boquiabierta, Can no solo dijo que cometió un error, sino que insinuó que si hubiera hecho las cosas de otra manera, quizás hoy Demet seguiría a su lado. Ojo con eso. No es que lo diga directamente, pero deja caer la indirecta. Que la fama, la locura del éxito, le hizo cometer errores que afectaron su relación. O sea, que no fue que no la quisiera, sino que se lo puso difícil a sí mismo y a ella. Yo creo que Can se dio cuenta de que tener a Demet a su lado, con esa conexión especial que tenían, era más valioso de lo que pensaba en ese momento. Estaba tan enfocado en ser el rey que se olvidó de cuidar lo que realmente importaba. Y ahora que está más maduro, quizás se da cuenta de que se equivocó de prioridades. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can Yaman se refiere a que se dejó llevar demasiado por la fama y eso arruinó su relación con Demet Özdemir?